Querida Leti, ¿cómo están las cosas por allá y qué nos dices? ¿Cómo está el chisme? ¿Qué Buen día. tal, Adela? Muy buenos días a toda tu audiencia. Pues el chisme está todo lo que da, sobre todo en los últimos momentos, porque, bueno, Adán Augusto López Hernández decidió salir a una entrevista a decir que la presidenta no fue quien le pidió que dejara el cargo como coordinador de los senadores de Morena. Y hace unos momentos la propia presidenta de la República aseguró que ella no habló con Adán Augusto López Hernández, sino que López Hernández le comunicó su decisión a la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. Y esto, bueno, Adela, pues nos muestra una estrategia de contención política por parte del oficialismo para que la salida de Adán Augusto López Hernández no se vea como lo que fue, una denostación a su cargo como coordinador de los senadores de Morena, y tratar de que el golpe no sea tan terrible, no solamente para su ego, sino para un posible futuro político, si es que en algún momento lo tiene. ¿Y por qué te lo digo, Adela? Bueno, porque en el propio Senado, desde julio del año pasado, se sabe perfectamente bien y se sabe por parte de senadores de Morena, de senadores del PT y de senadores del Verde, que la presidenta de la República desde aquel mes le planteó la posibilidad de que saliera de la coordinación y que pudiera ser más o menos por el mes de enero. Y hace unos días se supo con claridad, porque esas reuniones privadas se van permeando a toda la estructura de poder de Morena, que los primeros días de enero hubo una reunión en donde solamente estuvieron ella, el propio Adán Augusto López Hernández y Ricardo Monreal Ávila. Y ahí ella le recordó que ya era tiempo de que él pudiera, pues, salir de la coordinación. Y de acuerdo con la información que ha bajado y que se ha compartido con muchos legisladores federales, ella no fijó ni fecha ni futuro para Adán, sino que le abrió la puerta a que él tomara, pues, el momento en que lo tenía que hacer, pero sí le dijo que ya había llegado el momento. Y días después, hace unos, digamos, 10 días, que se planteó en esa mesa ya con Rosa Isela Rodríguez, que la salida pueda ser que él fuera coordinador, no coordinador, que él fuera un operador Operador. electoral en la cuarta circunscripción con vías a las elecciones del próximo año, Adela. Y pues ayer se decidió que fuera ayer mismo cuando él tuviera que salir, porque de acuerdo con algunos senadores morenistas, la propia mandataria federal le mandó a decir a Adán que ya era tiempo que, así como con el arranque del periodo ordinario de sesiones, pues también comenzar el cambio en la coordinación del grupo parlamentario de Morena, que ahora recae en Ignacio Mier. Entonces, todo esto no son historias, no son cosas que de repente se le ocurren a los legisladores, son cosas que el propio Adán Augusto va conversando con sus cercanos lo van conversando con otras personas, que la propia presidenta lo va conversando con secretarios de Estado lo conversan con otras personas, y así va saliendo toda esa información privada de la presidenta de la República para conocerse. Y ahora, bueno, pues estamos viendo esta estrategia de contención de crisis para que no se vea, desde mi punto de vista, que la presidenta manda en el Senado, y porque ellos son muy respetuosos de la autonomía de cada poder, y que Adán Augusto, bueno, es un hombre muy poderoso y que no se le ha tocado un pelo a ese poder, y por lo tanto la decisión fue exclusivamente de él, Adela. Por eso el chisme está Pues sí. muy intenso esta mañana, Pero, después pues, ¿quién le cree, no? pues mira, Adela, evidentemente él tiene muy lesionado su nivel de credibilidad. Lo sabemos porque primero dice una cosa, cuánto pagó de impuestos, luego dice que no, que pagó más, y luego dice que no conoce a una persona, y luego dice que sí la conoce. Entonces tiene muy deteriorado su nivel de credibilidad Adán Augusto. Y la presidenta de la República, bueno, pues de pronto se mete en algunos pues momentos de crisis propia, porque ella dice que una reunión trató de A
y luego resulta que trató de B y de C, como lo que pasó con Donald Trump y su llamada telefónica. Ella dice, no hablamos de Cuba. El presidente de los Estados Unidos dice, yo le pedí que dejara de enviar petróleo a Cuba y por eso me parece, y ella lo acató, y los hechos te muestran que se dejó de enviar petróleo a Cuba. Entonces, sí, hay terrenos fértil para decir que pues es un poco dudosa la versión de ambos, por eso pienso yo que es una estrategia de contención de crisis. Oye, Leti, Nacho Mier, quien se queda en el lugar de Adán Augusto, es más cercano a la presidenta que Adán Augusto, ¿no? No, es muy cercano a Adán. Adán, sí, sin duda. Adán, sin sí, duda. sí, sí. De hecho, él fue parte de la campaña de Adán para esto de las corcholatas, ¿recuerdas? Para la presidencia. Entonces, él es muy cercano a Adán y por eso es que Nacho Mier, desde el primer momento que llegó la presidenta Claudia Sheinbaum, él ha ido cada semana al Palacio Nacional junto con Adán Augusto, porque pues es la mano derecha en el Senado de Adán Augusto y es de facto el coordinador de los senadores, porque mira, es él el que exponía los puntos del Senado ante la presidenta, es él el que explicaba cómo estaban las cosas en el Senado, y dentro del Senado, pues en el 95-96% de las ocasiones fue quien presidió la Junta de Coordinación Política para hablar con el resto de las fuerzas políticas, fue el que transmitió las decisiones que se estaban llevando a cabo y Adán pocas veces apareció en la Junta. La construcción de acuerdos las manejaba Nacho Mier, mientras Adán solamente aparecía en momentos muy críticos, por ejemplo, cuando tenía duda de votos de mayoría calificada que fueran en votaciones secretas, es cuando él aparecía, dialogando con el PRI, dialogando con el PAN, dialogando con Movimiento Ciudadano, incluso con Verde y con el PT. Pero salvo esos momentos que fueron muy escasos, siempre fue Ignacio Mier el que operaba. Por eso fue pues, digamos, un relevo natural, porque, insisto, él era de facto el coordinador. Ahora, la presidenta evidentemente tiene 18 meses tratando directamente con Ignacio Mier, porque si bien en esas reuniones estaba Adán Augusto, por supuesto, pues el que exponía muchas cosas era Ignacio Mier, a diferencia del coordinador de diputados. Él siempre ha ido solo, Ricardo Monreal. Oye, sí. No, y en los pasillos de por ahí, ¿qué se dice? Y la oposición, y bueno, los mismos morenistas, ¿no? Sí, mira, evidentemente Adán tiene un círculo cercano, una cúpula de legisladores, pues que no están de acuerdo con esa decisión, pero la respetan y la respaldan. Muchos de ellos llegaron al Senado por una operación política de Adán Augusto cuando era secretario de Gobernación y luego pues corcholata. Entonces, muchos de ellos, como es el caso de Andrea Chávez, de Chihuahua. Entonces, él los impulsó, él los ha ido acompañando, hay algunos de Hidalgo, algunos de Baja California. Entonces, evidentemente ellos, pues, sienten que han perdido pues, a uno de sus principales impulsores, aunque también sienten que se queda el amigo aliado, que es Ignacio Mier. Y hay otros, un grupo también importante, mucho más grande de lo que públicamente se ve, que no estaban muy conformes con lo que hacía Adán Augusto, sobre todo porque delegaba en otras personas sus responsabilidades. Y una de ellas, a la que le delegaba muchas cosas, era Andrea Chávez. Y eso les llevó a muchas confrontaciones privadas, pero que se conocieron con algunos legisladores, donde ella trataba de ordenarles cosas y pues ellos no se dejaban, se quejaban con Adán y Adán terminaba dándole la razón a ella y eso pues le molestó a muchos legisladores. Ella era la que decidía quién subía o no subía a tribuna sin tener ninguna calidad ni como coordinadora ni como vicecoordinadora de nada. Entonces eso pues molestaba a muchos legisladores, sobre todo a varios que ya tienen muchos años como legisladores, Adela.
Sí, sin duda. Y hay evidentemente un desgaste, ¿no? En la imagen de Adán Augusto. Ahora, Mucho. esto pues es sin duda el inicio del declive de Adán Augusto. ¿Lo lees así, Leti? Yo creo que sí, Adela. Mira, yo leo el declive desde julio, desde lo de la barredora. Ujú. ¿Y por qué, Adela? Mira, mucha de la información que se conoció en torno a Adán Augusto y la barredora, en torno a Adán Augusto y el huachicoleo, en torno a Adán Augusto y los factureros, pues salió del propio gobierno, de algunas instancias del gobierno. Entonces, es evidente que hay algunos grupos de Morena, pues que están en contra de Adán Augusto López Hernández. Mira, ayer veía en varias cuentas de X reacciones de algunos morenistas en contra de Ignacio Mier, diciendo que cómo quedaba Ignacio Mier si Ignacio Mier era expriista e Ignacio Mier había votado por el Fobaproa. Y pues yo me puse a pensar, bueno, si es expriista, pues entonces Morena se va a quedar Sí, claro, con sin 5 personas, Sí. porque pues el propio Andrés Manuel es expriista, ¿no? Entonces, y que si votó o no votó por el Fobaproa, bueno, pues la mayoría de los expriistas que están en Morena votaron por muchas cosas de las que los morenistas que se llaman puros estaban en contra, y sin embargo ahí está. Entonces, hay grupos dentro de Morena y dentro de la estructura del gobierno, pues que están en contra de Adán y están en contra de todo lo que implica eso. Y por eso, bueno, también participaron en todas estas campañas en contra de Adán. Recordemos, Adela, que muchos de los cartonistas oficialistas hoy también denostaron a Adán en Adán sus Augusto. cartones. Sí, O sí. sea, exigían su salida de las propias estructuras de Morena. Entonces, por supuesto que eso fue una señal para mí inequívoca de que iba en declive el poder de Adán Augusto López Hernández. Yo siempre me he preguntado qué hizo, qué se comió, qué pasó, por qué de pronto lo empezaron a atacar. Y lo que está ocurriendo hoy, bueno, pues a mí me parece que es una salida que le tratan de hacer digna para no dejarlo como lo que es, alguien que ha perdido poder. Sí, claro. Ahora, Adela, hay que esperar a ver en qué momento Ignacio Mier hace cambios a toda la estructura tabasqueña que dejó Adán en el Senado. Justo te iba a Este, preguntar cómo habrá caído esto en Palenque, ¿no? Pues sí, o sea, mira, evidentemente lo sabe, porque si no, no hubiera podido ser correcto, no se hubiera podido Sí, sí, concretar claro, esto. O claro. sea, es más, mira, en el escenario muy, muy fantasioso en que Adán Augusto de pronto se despertó un día y dijo, ya no voy a ser coordinador, ya no voy a manejar 5,000 millones de Ya no pesos, quiero. ya no voy a tener tanto poder, ya no quiero. Eso me asfixia, quiero ir al terreno, quiero ir casa por casa, ¿sí? Cuando se hubiera enterado don Andrés Manuel López Obrador, le hubiera dicho, oye hermano, no lo hagas, por Sí, favor, claro. quédate ahí, necesitamos respaldar a nuestra compañera presidenta. ¿Y quién mejor que tú? Evidentemente, don Andrés Manuel le hubiera dicho que no se fuera y no se hubiera ido, pero ese no es un escenario más que fantasioso, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy con esto? En que, pues evidentemente, en Palenque también dijeron, está bien, que se vaya. Ya, planchado en Palenque. Pues a ver qué Planchado, por pasa, ¿no? supuesto. Y Sí. en Morena también. Te agradezco mucho, mi querida Leti. Te mando un abrazo y gracias a Grupo Imagen, como siempre. Gracias. Gracias a ti. Hasta Un luego. Muy buen abrazo. día. Gracias, Leti Robles. Hoy es lunes, lunes de vitrio. Justo deja de ser líder, se convierte en uno más en la lista de Morena que goza de impunidad. Shane abre muchas carpetas, pero ninguna de Adán. Pareciera que no